La vida de Adolf Hitler está envuelta en un sinfín de enigmas. Para empezar, comenzando por su propia muerte. Pero si vamos a sus inicios, muy pocos saben que fue aconsejado, fue elegido, fue guiado por un tal Dietrich Eckart, un periodista, un poeta, un escritor, y aseguran que fue el propio mentor de Hitler, por decir una forma, el creador de una marca, el creador casi de un inmenso imperio, como si una figura hubiese sido perfectamente modelada con la finalidad única de dirigir y dominar el mundo. Noche de Segunda Guerra Mundial, comienza Abismo. Profesor Jaime Arenas, muy buenas noches. Buenas noches, Nacho, aunque me parece que el profesor hoy no soy yo, ¿eh? Hombre, absolutamente. Tenemos eminencia maravillosa, amigo de este programa, doctor en historia, sin duda uno de los máximos expertos a nivel internacional, tanto de la Segunda Guerra Mundial como del Tercer Reich. Así que tenemos aquí al profesor, al doctor Javier Nicolás. ¿Qué tal estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Bienvenido a estos estudios maravillosos de Abismo. Gracias por estar aquí, es fantástico esto. Estás en Zaragoza, presentas dos libros que tenemos hoy aquí, Dietrich Eckart y el Push de München. Bueno, es difícil por dónde comenzar porque muchas veces hemos hablado contigo con todo lo que tiene que ver sobre ese posible ocultismo nazi, ¿no? Que hablábamos de esas sociedades secretas, de todo lo que se conserva debajo de las alfombras y que puede ser que hubiese ayudado, ¿no?, a crear o a generar diferentes visiones de un imperio. Y me acuerdo cuando estuvimos hablando de la Sociedad Thule, claro, es que hoy vuelve a aparecer la Sociedad Thule y creo que es el hilo perfecto para comenzar sobre esta guía, este libro, la primera vez que se hace un estudio completo de esta persona. Entiendo que ha sido un trabajo muy complejo, que es infinidad de archivos los que hay que abrir, infinidad de personas que hay que convencer, porque al final hay que trabajar en un país donde, Alemania, sabemos que este tipo de trabajos son bastante complejos de realizar. La verdad es que sí, que te encuentras no solo en archivos, sino a la hora de publicar muchas pegas que Alemania todavía no ha superado ese complejo, lo siento, es un complejo. Estamos ya 100 años, ya pasaron 100 años, ¿no? Por eso se han publicado estos dos libros, porque es el centenario de la muerte de Dietrich Eckart y el centenario del Puig de Múnich, y en Alemania siguen con mucho tapujo con respecto a estos temas, ¿no? ¿Quién fue Eckart? Bueno, Dietrich Eckart es muy conocido, pero es muy desconocido a la vez. Es decir, todo el mundo conoce que Dietrich Eckart fue el mentor de Hitler, al que está dedicado el Mi Lucha. Sabes que la frase final de la obra de Hitler, Mein Kampf, la última frase justamente está dedicada a Dietrich Eckart, ¿no? Entonces, ¿pero quién es Dietrich Eckart? Nadie sabe nada, pero ni aquí ni en ningún sitio. A ver, cuando has mencionado que es la primera obra sobre Dietrich Eckart, efectivamente en España. A ver, en Alemania salieron dos biografías en la época, sí, censos del 33 al 45, y posteriormente ha habido uno o dos estudios más o menos biográficos del tema. Pero es la primera vez que efectivamente en España sale una obra de él, ¿no? Fue el mentor, fue la persona que forjó a Adolf Hitler. Es decir, Adolf Hitler, si no hubiese sido por esta persona, no hubiese llegado al poder, no hubiese tenido ese aspecto físico, no hubiese conocido esa burguesía, a la gente más adinerada de Alemania. Hubiese ocurrido posiblemente la página de la historia no se hubiese escrito y hubiese sido completamente diferente, o directamente igual no hubiese existido la Segunda Guerra Mundial si no existe esta persona. Pues así es, efectivamente son esas serendipias de la vida, Sí. ¿no? Que te hace, que te lleva a un sitio porque has ido por ese sitio o porque has conocido a esta persona, ¿no? Eckart estaba en el momento adecuado, en el momento justo para que Hitler, que entonces tenía 29 años, era muy joven, que estaba muy despistado, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles, la Revolución Espartaquista en Alemania y la República de Weimar, que fue un desastre. Entonces, claro, todo eso hace que se empiecen a formar esos grupúsculos nacionalistas y el amigo Eckart está en medio. Hablaremos más tarde de él. Eckart, sobre todo y ante todo, era un poeta.
poeta y dramaturgo. Él publicó muchas poesías y obras de teatro muy famosas. Alguien lo comparó con Goethe. O sea, Ah, imagínate, sí. no, cuidado, la Wow, calidad vaya nivel. y el que lo dijo no era nacionalsocialista, ¿eh? Entonces, quiero decir que tenía una calidad muy buena. Lo que pasa es que de la noche a la mañana decidió dejarlo todo para dedicarse a la política, ¿no? A la política activa. Y es en ese momento cuando le presentan a Hitler, un joven, que claro, cuando le oye hablar, es verdad que todo el mundo coincide, oponentes o a favor, de que Hitler tenía magnetismo cuando hablaba, había algo especial, ¿no? Entonces Descartes queda anonadado y dice, este es él, este es el líder que necesitamos en Alemania. Y a partir de ahí es cuando empieza a guiarle, tú lo has dicho muy bien, es el que le pone en contacto con toda la gente importante que va a dar dinero, es el comunicador y el que le pone en contacto con esta gente que va a apoyar el partido. Él es el que además le va a formar qué es lo que tiene que hacer o no tácticamente y estratégicamente. Y además, lo que tú has dicho, hasta físicamente. O sea, él fue el que le dijo, oye, el bigote se te queda muy bien, así que sigue usándolo, ¿no? La famosa gabardina que Hitler lleva en los primeros años se la dio él. El término Führer lo inventó, o sea, él fue el que dijo, mira, te vamos a llamar Führer porque está muy bien. Eres guía, líder, entonces creo que te deberíamos llamar Führer. O sea, tú imagínate, al margen de que hizo la poesía Deutschland Erwache, Alemania despierta, que fue uno de los lemas más importantes, ¿no? Jaime, todos los grandes tienen su gurú. Sí, es curioso porque yo antes lo comentábamos, ¿no? Obviamente todos hemos oído hablar de Dietrich Eckart, sobre todo pues cuando te gusta la Segunda Guerra Mundial, has estudiado todo lo que compende al nacionalsocialismo y al Tercer Reich, pero bueno, es un personaje que como muere en el 23, prácticamente un mes después del Putsch, porque me parece que muere en diciembre, ¿no? Y el Correcto. Putsch es en noviembre, pues nunca se le ha dado quizás la importancia que merece, salvo pues la gente que ya se pone a estudiarlo de verdad como Javier. Claro, y te enteras de que pues este señor, aparte de ser un dramaturgo que efectivamente tenía obras que llegaron a representarse más de 600 veces, pues era hijo de un notario real previo a la Primera Guerra Mundial, lo cual ya le da un estatus a nivel de la sociedad de aquella época bastante alto, que la formación de su madre era totalmente católica, lo cual tampoco era pues quizá lo más habitual porque había mucho protestantismo por la zona. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención en lo que he estado leyendo estos días es que posiblemente estamos ante el creador de la propaganda que luego utilizaría sobre todo Goebbels durante el Tercer Reich y el gobierno del Partido Nacional Socialista en Alemania. Porque él tiene tratados sobre oratoria y sobre propaganda, ¿no? Es el que se inventa que la propaganda tiene que ser muy directa, muy sencilla, muy visual, muy atacando al enemigo, o sea, muy agresiva. Y esto es algo que se va a caracterizar durante la época del nazismo en Alemania. Además es una persona que, como bien decía Javier, aconseja a Hitler en muchísimos aspectos, gracias a su posición social y al presentarle a gente pues adinerada, de lo que hoy llamaríamos la élite, es el que le aconseja y además consigue que compren el periódico que posteriormente será el del Partido Nacional Socialista, que Javier seguro que se acuerda cómo se llama el periódico. El Völkischer Beobachter. ¿Ves? Es ese tipo de cosas que yo prefiero no pronunciar. Pero que es... No te saqueados de alemán, ¿eh? Claro, pero es una de las acciones que hace que el partido tenga un altavoz para expandir el mensaje, que luego seguro que nos cuenta Javier cómo ese mensaje además, desde un primer momento, cuando Dietrich, incluso antes de entrar de política, no era un antisemita, no tenía nada que ver contra los judíos. De hecho, recuerdo que he leído que incluso le hizo una poesía a una niña judía, pues alabando lo guapa que era y tal. Pero bueno, pues llega un momento en su vida en el que los derroteros de su pensamiento, porque era una persona que le daba bastante vueltas a la cabeza y que le gustaba filosofar mucho, hace ver al judío como ese enemigo de Alemania y digamos que toma esa directriz que será la de encontrarse con prácticamente la fundación del partido nazi, encontrarse con Hitler y bueno, pues todo lo que vamos a hablar esta noche. Y me voy a callar porque aquí vamos a escuchar a Javier. Pero quiero empezar porque hemos comenzado con esa sociedad Thule, pero vamos a recordar un poco qué era la sociedad Thule. ¿Por qué es tan enigmática o por qué queremos nosotros que sea enigmática? Mira, hace 3 semanas me estaba tomando un café en la sede de la Sociedad Thule en Múnich, en el Hotel Cuatro Estaciones. Además me colé para ver dónde estaba la sede, que estaba abajo. Yo me suelo colar siempre.
Y efectivamente la sociedad Thule fue, a ver, hay que hablar de la Orden, la orden germánica, que era la orden secreta, ¿vale? Y entonces la sociedad Thule era la cara visible de la orden de los germanos, ¿vale? La sociedad Thule pues, tenía su sede en el Hotel Cuatro Estaciones de Múnich y hacía conferencias públicas, o sea, era una cosa que no era una sociedad secreta, ojo. Aunque el Sebotendorf, famoso Sebotendorf, Sí. que por cierto, al hilo del Völkische Beobachter, tú sabes que el Völkische Beobachter, el primero que lo compra es Sebotendorf, cuando se llamaba Münchner Beobachter, ¿no? El observador de Múnich, que luego le cambian el nombre, pero fue Sebotendorf el que compra el diario, la cabecera y esto a Franz Eher, que luego sería un gran editor. Bueno, la cuestión, entonces la sociedad Thule, que efectivamente hacía sus pinitos ocultistas, pero siempre a través de la orden germánica, fue la que tiró adelante y la cual Dietrich Eckart fue no miembro, ojo, porque hay mucha historia con eso, de hecho en el libro se habla de eso, pero sí que era conferenciante habitual de la sociedad Thule, ¿vale? Y hablaban de temas, pues en esa época que también mencionamos antes, Jaime, de que Dietrich Eckart estuvo jugando con temas ocultistas y que piensa que en aquella época había muchísimas sociedades secretas, en Alemania estaba lleno. Entonces, la sociedad Thule, que para mí no tiene nada que ver con el nacimiento del partido nazi, nada, sin embargo, en la vida de Dietrich Eckart fue importante y para el partido también, en el hecho del diario, sí que fue fundamental, ¿no? ¿Y Eckart es importante para el nacimiento del partido? Sí, no, es fundamental, porque, a ver, el partido, como sabes, se funda en el año 20, aunque luego se refunda en el año 25, tras el push de Múnich, precisamente. Eckart prácticamente era el que le marcaba las directrices a Hitler, ¿vale? O sea, él era por eso se llama el mentor. En esos años primeros, luego ya Hitler, por supuesto, ya cuando ya llega al poder, bueno, antes ya tiene su propio criterio, pero el criterio que de Eckart al principio era el que le valía a Hitler. Y de hecho, le iba marcando el camino a Hitler. Totalmente. Es decir, que sin Eckart, lo que te has dicho antes, probablemente Hitler no hubiera sido quien fue, para nada. No sería quien fue de la misma forma que si aquellos profesores que lo examinaron en la Escuela de Arte de Viena le hubieran Correcto. aprobado y le hubieran dejado ingresar a la Escuela de Arte, pues seguramente y no estaríamos aquí, por lo menos hablando de esto, ¿no? Exacto. Pero lo importante más allá de que obviamente le influyó, yo creo que de forma decisiva a la hora de tomar, digamos, la dirección filosófica y en cuestiones de pensamiento político que llevó después el partido nazi, lo fundamental de Kant es que fue su valedor a nivel social. Fue el que, digamos, dentro del partido eligió que Hitler fuese el líder. De hecho, incluso estuvo, creo que incluso involucrado, ¿no?, en la creación de la famosa bandera con la cruz gamada. O sea, Sí. porque él era una persona que veía, como hemos comentado antes, el tema de la imagen y sobre todo en este caso de la idealización de un Führer, de un líder, pues muy necesaria para poder llegar al poder, ¿no? Es verdad que en el putsch del 23 pues se les vino todo abajo, quizá mala planificación o algún que otro que les traicionó, pero lo cierto es que Eckart tenía, yo creo que una idea muy clara de por dónde llevar a Hitler y por dónde llevar al partido. No llegó quizás el pobre a ver sus sueños cumplidos o sus esperanzas cumplidas, porque como decimos murió a finales del 23, pero desde luego marcó muchos de los hitos que posteriormente se estudian sin mencionarlo y que son seguramente hitos tan fundamentales como el putsch, como la bandera, como el tipo de propaganda y como esos discursos que muchas veces pues los críticos con Hitler se ríen, ¿no? Y parecía un loco. Bueno, parecería un loco, pero movía masas con esos discursos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental Eckart en este tema y hay que pues ensalzar un poco su figura en cuanto a la importancia que tuvo a lo que luego fue durante muchos años, bueno, pues posiblemente la primera potencia del mundo, ¿no? Que era la Alemania del Tercer Reich hasta que cae en el 45. El Putsch, que es el otro libro que tienes, que realmente se tiene que enlazar. Están muy enlazados los dos. Estos dos, Sí, porque sí. pues lo ha dicho Jaime, ¿no? Es el desafío, como bien lo titulas, es el desafío que forjó un Reich. Fue un momento que cambió el mundo. A ver, como decía Alfred Rosenberg, el filósofo del partido, que por cierto estuvo con Eckart en los primeros momentos, de las cenizas del putsch surgió el nacionalsocialismo. O sea, Hitler aparentemente fracasa, pero es un triunfo, ¿no?
Sobre todo ya en el juicio posterior al Putsch de Múnich, que ahí fue donde Hitler se crece, él está viendo... A ver, no que le vayan a servir los 16 muertos, evidentemente eso es lamentable, ¿no? O sea, hubo 16 mártires, 16 muertos, bueno, 17, porque ojo, es una de mis propuestas, es decir, que Eckart fue, porque además es verdad, sabéis que Eckart fue encarcelado por el Putsch de Múnich, que esto se sabe también muy poco, fue metido en la cárcel varios meses y eso agravó su ya precaria salud y murió a causa del Putsch de Múnich. Es decir, que aunque en la placa oficial de los 16 muertos no está él porque no fue tiroteado, pero Eckart fue, para mí, el 17avo mártir del Putsch de Múnich. Entonces, enlazando con lo que decía él, efectivamente, Eckart además le puso en contacto con familias industriales muy importantes. Los Bechstein, con la familia Wagner, en Bayreuth. O sea, fue Eckart quien les presentó a la familia Wagner, que dio muchísimo dinero. Entonces, fue el que le puso en contacto con Ludendorff, que caminó con él en el Putsch de Múnich. O sea, Eckart fue el que, no solo ya empresarios, sino gente muy importante que iban a estar con él constantemente, ¿no? Y no solo lo que has dicho tú de las cosas que hizo en la práctica, es que al principio no era antijudío, Eckart cuando se va a Berlín, es ahí donde empieza a ver la vida de Berlín, donde más tema judío hay, entonces ahí es donde empieza a ser furibundamente antisemita, muchísimo. Y eso se lo engancha a Hitler. Totalmente. Hace su famoso diario Auf gut Deutsch, en buen alemán, que bueno, eso es una cosa, vamos, que ríete de Streicher más tarde con el Sturmer. Pero bueno, la cuestión es que el nacionalismo, el antisemitismo, la posición frente al Tratado de Versalles, la expansión que tenía que ver, la raza, todo eso se lo da Eckart a Hitler. Cuidado, o sea lo asienta. Hitler, por supuesto, ya tenía mucha lectura encima, pero Eckart lo acaba de asentar, o sea que es fundamental. O sea, el intelectual es él. Claro, O sea, totalmente. el que educa completamente esa mentalidad, esa visión. Sí, eso es. O sea, Hitler llega donde quiere que se llegue, Eckart. Exacto, totalmente. Entonces Eckart, de alguna manera, claro, es que es el ideólogo del partido, más que siempre se ha dicho que Rosenberg. Bueno, también Rosenberg después, ¿no? Pero en los primeros momentos, Eckart, si no es por él, efectivamente no sé qué hubiera pasado. No, o sea, pues hubiera no, sido, no estaríamos la deriva hablando sería de otra. esto. Exacto, probablemente, ¿no? Entonces creo que decir que es una persona importantísima dentro de esto. Y el Putsch de Múnich, por supuesto, está directamente relacionado con él, lógicamente, ¿no? Oye, como curiosidad, has hablado antes del bigote de Hitler, pero ¿tiene algún porqué? No, a ver, te voy a decir, si tú ves fotos, yo he visto miles de fotos de la época, de los años 10 o los años 20, muchísima gente llevaba este bigote, muchísima. Es a partir del 45, Cuando cambia, ¿no? Charles Chaplin, es el único. Bueno, el otro día, por cierto, tengo que contar una anécdota. Yo estuve el 9 de noviembre de este año, hace 3 semanas, en Múnich, porque creo que es un momento histórico, hasta 100 años después, y había un señor que llevaba el bigote a lo Hitler. Y la policía le paró. Entonces yo luego fui a hablar con él cuando la policía lo deja y dije, ¿qué le ha pasado? No, es que me ha dicho que ¿por qué llevo este bigote? Y yo le he dicho, oiga, que está prohibido, hay una ley que diga que no puedo llevar este bigote en Alemania. Pregunto, que a lo mejor... ¿Hay ley? No. No, claro que no. Bueno, pues hay para tantas cosas en Alemania sobre todo la camisa parda, por ejemplo, por eso. es más delicada. Sí. Pero es curioso el bigote. Antes del 45, muchísima gente, de hecho, la gente del partido de la SS que llevan el bigote este típico porque era muy propio en Alemania. Ojo. Jaime, podemos contar muchas cosas. Tú eres muy fanático también de estas sociedades como la Thule, ¿no? De posibilidades de que fuesen secretas, que hubiese algún... ¿Por qué no? Hallar la sabiduría, hallar la fórmula de pensamiento, aunque luego Javier muchas veces no lo tira atrás. Sí, Javier, es lo bueno que tienen lo bueno y lo malo que tienen los historiadores serios, ¿no? Que tú te haces una idea, pues por ejemplo, sobre la Ahnenerbe, ¿no? Y sobre todo, pues claro, ¿qué es lo que nos gusta de la Ahnenerbe? Pues lo que nos gusta es lo más fantasioso, claro. El que estudiaran las brujas, el que tuvieran experimentos secretos, el que se fueran al Tíbet a ver si la raza aria provenía de ahí y encontraban... Bueno, la brujería sí que lo encontraste todo el archivo. Sí. El archivo completo, Polonia, el más amplio del mundo de archivos de brujería. Pero luego viene Javier y te dice, no, a ver, que es que esta gente eran estudiosos serios y todo esto que estáis aquí contando pero también es serio. Es una fantasía. Bueno, es verdad. Pero sí que es verdad que yo creo que, fíjate, igual que ahora... pues en los grupos conspiracionistas, ¿no? Se habla de los rituales de la élite. Yo estoy convencido, ¿no? Que en el nazismo, y vamos, bueno, de hecho eso sí que está documentado, ¿no? Tenían sus propios rituales o sus propios, que eso no quiere decir que fueran rituales mágicos ni mucho menos, ¿no?
pero sí que tenían sus propios rituales. Y yo sí que creo que este tipo de sociedades al final podían captar a los individuos de la forma que quizás se podría entender que pueden hacer algún tipo de secta o algún tipo de poder en la actualidad, ¿no? Ya fuese por invitarlo a sus fiestas y luego pues coaccionarlo de alguna forma, o simplemente porque tenían un poder de convicción abrumador al que la persona que se veía sometido a digamos, a esa actuación por parte del grupo pues quedaba poco menos que iluminado, ¿no? Por la providencia. ¿Tenían algún tipo de oráculo, alguien, que tú sepas? Vamos a ver. Claro, No. o sea, es que son preguntas que hay que hacerte. O sea, seguro que te has sorprendido con algo que hayas dicho, vale, es verdad. A ver, dentro de lo que es la cúpula del partido, el único que efectivamente... A ver, todo el mundo tonteó un poco con el tema ocultista. Tonteó, me refiero. Sí, incluido Hitler. Se Hitler, introdujeron para eso, curiosear. Hitler ¿no? era un gran lector de Ostara, la famosa revista Ajá. Ostara, de la cual yo tengo varios ejemplares. Es muy rara esa revista, el amigo Liszt, Guido von Liszt, que inventa mucho. Pero a Hitler también le interesó cierta parte de eso. De hecho, mira, ahora acabo de recibir un libro que se llama Magia, escrita por un alemán, que lo tenía Hitler en su propia biblioteca personal. Y en esta edición que ha salido ahora nueva están todos los subrayados que tenía Hitler de ese libro. No. Curioso, deberíais leerlo. Pues sí. Magia. Acaba de salir ahora, esta semana. Vamos a buscar. El autor ahora no me acuerdo, es un alemán. Entonces, por ejemplo, Hitler pues tiene muchos subrayados sobre ese libro muy curiosos. Es un libro de magia, se llama Magia. Y lo leyó pues eso, a los 20 años. ¿Entiendes? Entonces, pues sí que efectivamente Hitler, pues al principio un tal, pero luego ya no, luego ya va a la práctica. A ver, estamos pasando hambre, yo he pasado hambre. Bueno, Eckhart, ahí cuento, sale una foto del banco en el parque de Berlín donde durmió varias veces en un banco del parque en Berlín. Y que estaba en la miseria más absoluta. Y Hitler lo mismo, es decir, que luego ya se pragmatizaron, es decir, pues vamos a dejar eso, vamos a dedicarnos a que Alemania surja de la crisis, ¿no? Pero el único que efectivamente siguió, bueno, los únicos fueron Hess y Himmler. Sí, Rudolf Hess y Himmler. Hess, sabéis que siempre estaba muy, digamos, obsesionado por los horóscopos. Karl Haushofer, que es un personaje muy interesante y poco conocido, que del cual hablo ahora en el libro que estoy preparando sobre sociedades secretas, que cuando lo tenga pues hablaremos Bueno, de aquí esto. tenemos que hacer porque ahí hay una mucha, serie. Ahí hay mucha, Además, ahí hay mucha un fin tela. de semana en una casa rural Ahí hablando del nos tema. vas a tener que dar la razón, después de ese Ahí libro. yo creo que os la voy a dar porque hay cosas alucinantes. Bueno, pues Hess, a través de Haushofer, bueno, el famoso vuelo de Hess a Inglaterra, no sé si lo hablamos la otra vez, fue porque un horoscopista le dijo, tiene usted que ir a Inglaterra porque usted va a ir, se va a acabar la guerra. Y se lo creyó. ¿No? Y fue. Y fue. Además fue un error. Y Yo no creo se que acabó la guerra. uno de los mayores errores que ha habido en el Tercer Reich es ese vuelo. Porque si tú quieres quedar con el futuro Eduardo VIII, queda en Suecia, en Noruega, en España, donde quieras. Pero no te vayas a Inglaterra, corcho. Te vas a la boca del lobo. ¿Y qué pasó en ese vuelo después? Bueno, entonces él, bueno, sabes que tuvo un aterrizaje que casi se mata forzó, ya. sí. Aterrizado en Casi. Escocia, ¿no? Me parece que Escocia, sí, en Escocia. que casi se mata. Por supuesto, no lo detiene el campesino, llaman a los. Y dice, hostia, Rudolf Hess, el segundo de a bordo. Pero ¿Qué hace aquí? Qué fuerte, ¿no? Por supuesto, no le dejaron ver a la familia real británica, evidentemente, y directamente a la cárcel hasta que murió en el año 94. O sea, es decir, que Bueno, nada, fue cero. su muerte. Sí, sí, pero que fue un error. Entonces, ya sabéis que a raíz de eso, Hitler se cabrea mucho y es cuando hace la ley, con Heydrich, por cierto, de prohibición de todos los ocultistas y metió a la mayoría en Dachau, en el campo de concentración. O sea, ¿Los ocultistas fueron a Dachau? Sí. A los propios que les habían hecho las cartas astrales Sí, a los no lo líderes del sabía, partido no lo nazi. sabía. No murieron, que No, pero sobrevivieron. estaban Los ahí. metieron allí porque fueron los causantes, en cierta manera, del vuelo de Hess y otras hierbas. Claro, al final es el comienzo de la Es verdad, caída es también. verdad. Claro. Sí. Bueno, Hess por un lado. Y luego Himmler, claro. Himmler, que es un católico a muerte. Él era de misa diaria y de comunión semanal. O sea, Himmler, en los 20 años, o sea, hay una biografía muy buena de David Irving, se llama Through Himmler, el verdadero Himmler. Y luego ya se cambia, ¿no? Deja eso y su obsesión es esa, crear esa... No voy a decir religión germánica, pero casi, ¿no? Es Bueno, decir, recupera un poco todas las Sí, tradiciones nórdicas, claro. y además las intenta a través de rituales, y a través de las runas y tal, lo Eso intenta es, ir metiendo, eso es, sobre todo eso en es. lo que hablaba antes, ¿no? El tema, pues por ejemplo, de los rituales que tenían las SS Correcto. para casarse, para bautizar a los niños, los Eso funerales de las SS eran Correcto. especiales. Eso es. Entonces, eso es. yo creo Himmler sí que intentó crear esa religión de Estado, Sí, pues eso, cogiendo un poco de aquí, un poco de allá, sobre todo del ocultismo y del paganismo correcto. nórdico, pero a mí es una cosa que siempre me ha sorprendido, ¿no? El hecho de que esa gente que era
en este caso Himmler, ¿no? Católico, de misa diaria y tal, que de repente peguen ese giro. Sí, ese cambio. Y ya no es que digas dejan de ir a misa, no, es que empiezan totalmente una deriva por el paganismo y además, fomentando las compañías de según qué ocultistas que llegaban a influir de verdad en sus decisiones, sí. ¿no? Porque es verdad que Himmler es el único ocultista que al final, digamos, sobrevive a esa purga que hace Hitler después del viaje de Rudolf Hess. Pero lo cierto es que llegaban a influir en sus decisiones, ¿no? Y eso a día de hoy es como, imagínate, por ejemplo, que a Biden, a Pedro Sánchez o a Macron te enteras de que hay un señor echándole las cartas y diciéndole, pues ahora le tenéis que dar armas a Ucrania, ahora dárselas a Israel, ahora vais a atacar Taiwán, Pues no sé. Que cambien de tío, ¿no? Bueno, pues... Que echen las cartas. Sí, exacto. Pues si lo piensas fríamente... las élites actuales también tienen este tipo de sociedades y rituales, ¿no? Tenemos el Bohemian Club allá en California, tenemos el Club Bilderberg, tenemos Comisión Trilateral, tenemos diferentes grupúsculos de gente que en algunos casos sabemos quiénes son, porque por ejemplo Club Bilderberg hace pública la reunión y los asistentes después de haberse celebrado cada año, y en el Bohemian Group no. Pero bueno, son gente de la élite que al final lleva sus rituales, igual que han hecho toda la vida los masones, aunque tendrán el poder que tengan ahora. Entonces a esta gente le pasaba lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que si tú ya empiezas a crear, además con Himmler, que hay que tener en cuenta que era el Reichsführer de las SS, que prácticamente era un estado dentro del estado. O sea, el poder que tenían las SS, pues que estaba Hitler y porque estaba Hitler, que si no habrían sido ellos los que habrían dirigido el Tercer Reich. Entonces, claro, estás hablando de que la organización más potente del Tercer Reich, de la potencia más, o sea, de la primera potencia mundial a nivel científico, armamentística, económico en ese momento, que además estaba trabando relaciones internacionales muy potentes, aunque parece que luego Hitler y su gobierno era el apestado, pero antes de empezar la guerra tenía unas relaciones sobre todo con Oriente Medio, cosa que nunca han tenido por ejemplo los americanos, ¿no? O los ingleses, que estaban siempre de prestado porque habían ocupado alguna zona. Tenía unas relaciones internacionales brutales. Claro, si ese señor es creyente en todas estas cosas, las practica, y no solo eso, sino que esa guardia negra, ¿no? Ese grupo de oficiales que era más afín, pues como que les empuja un poco a llevar esas reuniones, a hacer esos rituales ahí en el castillo de Bebelsburg alrededor del Sol Negro, que igual solo eran reuniones y bueno, pues invocaban a Odín, pues como quien dice, oye, por la Virgen del Pilar, ¿no? Que igual realmente algunos ni se lo creían, pero al final eso va dejando un pozo. Y ese pozo hace pues que efectivamente pues haya personas que se aprovechen de él, como yo considero que fueron muchos de los videntes, astrólogos y ocultistas que rodearon a la élite del partido nazi. Yo considero que hay algunos pues que creían en lo que hacían y que con su buena fe pues intentaban orientarlos, pero hay otros que yo los considero que eran unos auténticos vendehumos. Oportunistas. Sí, oportunistas. Javier, ¿qué es lo que más te ha impactado a la hora de investigar todo este tema? A ver, sobre Eckart, ¿no? ¿Hablas? Sí, ¿O sobre el Puig de Múnich? A ver, sobre Eckart, yo, que no lo conocía poquísimo, tuve la gran suerte de encontrar un archivo personal en Nuremberg, Arthur Meyer, que además hace el prólogo del libro, que es increíble, con cosas totalmente inéditas que las hemos publicado aquí. Aquí hay la foto de su entierro que no se ha editado nunca, ni en Alemania. Por ejemplo, el relato de Annie Rosner. Rosner era la compañera de Dietrich Eckart, mucho más joven que él, que fue la que le cuidó durante sus últimos años de vida. Y ella escribe un relato de los últimos días de Eckart. Eso no ha salido publicado nunca. Y es la primera vez que sale aquí. Y otras cosas. Entonces, quiero deciros que efectivamente este libro tiene no ya lo posible interesante que sea conocer la vida de este hombre, sino que hay cosas totalmente que chocan, ¿no? Y por ejemplo, los últimos días de Múnich, este relato a mí es lo que más me ha chocado, ¿no? De mi investigación. Esta es la foto, efectivamente. La foto con lo de las 3 flores. Las tres flores. tipos de flores que la acompañan, Las entre ellas la Edelweiss. Exacto, que son las 3 típicas flores de Berchtesgaden, ¿no? Son las más queridas, ¿no? Aparece además con el rostro perfectamente visible, Sí, que luego se extrae una máscara funeraria. Correcto. Que se utiliza para diferentes laureados y para otras oportunidades. Y fíjate, porque él no muere en soledad.
No, muere con ella, o sea, con Annie Resner, que es su compañera. Pero es acompañado en el entierro, no es como ya ha desaparecido esta persona, No. Aparece el propio... Bueno, Hitler no No, puede aparecer ahí en está. aquel momento. Ese es el problema. Tienes razón, que cuando lo entierran, ¿no? Sí. Claro, es que todos los jefes están en la cárcel, Claro. en Landsberg. Mm. Entonces, además sabía... Porque él sale por su enfermedad. Claro, bueno, lo soltaron porque se dio cuenta el jefe del Estado de Baviera que dijo, como muera en la cárcel la liamos, porque entonces va a ser un mártir por culpa mía. Claro. Y cuando ya vio que estaba hecho polvo, es cuando y muere enseguida, 2 o 3 días después, quiero decir. ¿Entiendes? Ujú. Sí. Y en el entierro estaba prohibido ir allí, o sea... Aquí hay que decir que es verdad que Eckart parece ser, por lo que dicen, que tenía cierta propensión a beber demasiado y que eso Sí. durante años le acarreó bastantes problemas. De hecho, cuando estudié en la universidad, que primero hizo, si no me equivoco, Derecho y después Medicina, Así es. ya empezó a acostumbrarse a beber demasiado. De hecho, prácticamente dilapidó la fortuna que le había dejado Su padre. que era notario real y por lo tanto Correcto. pues le dejó un dineral. Y luego acabó Increíble. durmiendo en un banco en Berlín, sí. También empezó a tontear con la morfina, que es algo Es curioso correcto. que les pasa a todos los líderes nazis, que es todos verdad. terminan, si no es con la morfina, son con los opiáceos, y si no, es este Goering con el Jägermeister que beben ahora los chavales de 18 años, ¿no? Ya. Eso es un invento del demonio, ¿eh? Pero sí que es verdad que Eckart era, bueno, pues bebía mucho, Tenía problemas con la tenía bebida, problemas sí. con la Sí, bebida. sí. Hay fuentes que dicen directamente que era un alcohólico y que precisamente su muerte se debió a algún tipo de complicación. Cirrosis probablemente, Sí. sí. Tenía el hígado bastante mal, sí. Entonces, claro, a un adicto lo metes en la cárcel, no puede beber, no puede tomar morfina y encima ya está cascado porque lleva años Correcto. haciéndolo, pues es lo que Le dicen, ¿no? agravó la enfermedad. Estamos totalmente Sí, de acuerdo. eso Ahí es lo que pasó. Eso está contado ahí, ¿no? Se sabe, actualmente sigue existiendo el mausoleo, la tumba La suya. tumba suya sigue existiendo y además te digo más, esa Que tumba... está la fotografía. sí. Exacto. Yo estuve ahora en mayo, estuve en Berchtesgaden y fui a verle, la tumba. Está ya declarada lo que se llama el Denkmalschutz en Alemania, que es patrimonio. Ah, sí. La tumba es patrimonio nacional. Bueno, eso puede cambiar, porque tú sabes que desaparecen. Yo cada vez que voy a cementerios en Alemania desaparecen Cambia, tumbas de nazis. sí. No, todos. O sea, es que no queda nadie. Y este todavía está porque es... Bueno, ¿y qué hacen con los restos? Ah, no, esto al osario. O sea, al osario no. Siempre al van- fosa común. siempre van a Sí, fosa. sí, sí, sí. Y Fíjate porque- que en Berchtesgaden, en ese cementerio concretamente, todavía, si no recuerdo mal, hay un monumento a los caídos, a los soldados caídos, Sí, no, ya hay que- fotos de... que alguien Hmm. sigue manteniendo y Sí, sí, está sí. en buen estado. No es como otros sitios de No, no. Alemania que directamente habrían metido un bulldozer y se lo habrían Exacto. cargado, ¿no? Entiendo que no se pueden hacer ofrendas ante la tumba. A ver, eso, no, sí. Siempre hay velas y siempre hay flores porque, a ver, es un cementerio, quiero decir. Ya, pero... No hay pero cámaras. Sí, eso- no. Pero mira, te voy a contar. Mira, el Puig. Sí. Bueno, no sé si puede salir esta foto. Bueno, Sí, aquí, sí, sí, en sí, donde sí. estaba, donde cayeron, aquí El cayeron. único que podemos discutir es luego con el señor editor, pero no hay problema. Que es de Ay, la perdón. casa. Que- Bueno. No, sin problema, sin problema. A ver, que, no, que- no, que- que quería luego ya decir- negocio yo con él. Que ahí cayeron los 16 mártires y ahí estaba la placa encima con los Sí. nombres de los 16. Bueno, hace 3 años, lo he contado antes, hace 3 años, en el 9 de noviembre, el 97 aniversario, alguien puso una vela. Ahí, una vela. Le cayeron 2 años de cárcel. ¿Por poner la vela? El 9 de noviembre ahí. Quiero decir que en Alemania, cuidadito. Cuidadito porque son temas muy arriesgados todavía. Entonces, el 9 de noviembre de este año, y enlazando con el libro del Puig de Múnich, que yo estuve allí, había 100 personas más o menos dispersas. La policía, ya son muy inteligentes, la policía alemana organizó un acto ese día, a esa hora, en la plaza esa. Un acto de gala para entrega de no sé qué. Había 500 policías en la plaza. Madre mía. Entonces, quiero decir, y bueno, y aún así, pues había la gente, pero la policía iba por corros preguntando, a mí también me preguntaron, ¿qué hace usted aquí? Digo, mira, si yo soy guía turístico, además, estoy enseñando esto, porque pues, hoy es un día histórico y tal, pero siempre van ahí a ver qué pasa, ¿no? Entonces, no se puede jugar cosas. Entonces, lo que tú dices, las flores de Eckart. A ver, Eckart, pues está en un cementerio de Berchtesgaden, no hay cámaras, que es cierto, tú puedes dejar una vela. Bueno, es un muerto, quiero decir. O sea, no sé, está un poco en el aire todas estas cosas, ¿no? Pero hay que ir con cuidado, porque efectivamente las leyes son muy duras todavía. Este Sí, libro te ha lo que costado pasa mucho. es que ten en cuenta que muchas veces quienes ponen esas velas o esas flores
son los nietos. Bueno, exacto, que están los familiares. Claro, entonces hay que decir, No, pero parece mentira, ¿no? Claro. Que diga, oiga, es que era mi abuelo, ¿y usted quién es para decirme que no le ponga una vela? A mi abuelo, No, es que efectivamente. su abuelo hizo esto. Bueno, usted Bueno, pues, estaba ahí para saber lo que hizo o no claro, hizo. o al margen, ¿no? Fue, Ya era mi fue abuelo, juzgado o sea. o no fue juzgado, que es que me da igual. ¿Qué preguntabas? Este libro, a mí, ¿sabes qué me gusta mucho de tus libros, Javier? Que no tienes punto medio. Te puedes escribir y de pronto te plantas en 500 páginas así. No, a ver, como nada. efectivamente, a mí no me... Es verdad que mi editor no me pone... No, pero es que son unos... Es verdad. Los chazos, sí. No, pero sí es espectacular, porque muchas veces dices, bueno, a ver cómo lo resumimos para que para el público sea asumible o sea factible, Claro, ¿no? La lectura, claro. pero siempre te dejas algo. Y Ah, en no, estos claro. libros no. Ya. En estas publicaciones que tú haces está hasta el más mínimo detalle. Es decir, cada uno es como una tesis doctoral Ya. sobre esta temática. Solo Cosa exprimir, que ya. yo, de verdad, alabo muchas veces, porque son más que necesarios. A la vez sirve de una lectura y sirve luego pues para poder buscar cualquier tipo de información que Claro. necesites dentro de ello. Entonces, tú dices, madre mía, semejante cantidad de información que a más de uno le costaría una vida recopilarla y escribirla. Tú lo haces de una forma bastante ágil por dedico muchas acceso o no horas, acceso. Sí, pero ha Ya. sido sencillo de recopilar. Este sí. El de Eckhart ha sido... He tenido que ir a Alemania varias veces, a archivos. Le puse de Múnich sí, bueno, pues a mí me ha tocado la parte después del Puig, ¿no? Y aunque efectivamente también me ha tocado ir a archivos. A ver, la gran ventaja de mis libros, creo, es que las fuentes son alemanas. Ujú. Entonces, en archivos o en libros alemanes o en hemerotecas, diarios y revistas, que yo tengo mucho acceso a ellos, son temas que aquí no han salido nunca en España, pero nunca se ha traducido. Entonces, el hecho de tratar con textos alemanes, y piensa que estos dos libros, el 95% son textos alemanes, eso hace que sea una novedad, ¿no? Al margen de la paliza, porque tú no quieras saber enlazar eso. Es un trabajo, yo dedico muchísimas horas, yo duermo muy poco, dedico muchas horas a escribir. Y cuando veáis en las sociedades secretas, que yo pensé que sería un así, va a ser así. Así, bueno, pues entonces. va a ser- Por eso lo de la serie, ahí tendremos una serie para hablar. Este de las sociedades secretas va a ser el que nos comentaste en su día que harías sobre la Anenerve a nivel general, después del de la Anenerve en España. No. Yo estoy ahora acabando las sociedades secretas y voy a seguir con el de la Anenerve en general, que por cierto serán 3 volúmenes, ya os digo, porque la Anenerve tengo tanta documentación ineditísima que ahí va a ser la obra de referencia. Esa sí que va a ser la obra de referencia. El de la Anenerve que salga, no tiene nada que ver. Ahí Sociedades secretas. ¿Admitirás que tenían ovnis los nazis? No lo- Mira, pues justamente ahí estoy ahora. Los Hanebu y los Brin. No sé, supongo que habréis hablado de este programa, no sé, porque yo no escucho, no tengo televisión, no tengo radio, sobre la sociedad Abril. Pero, Sí. pero no tienes televisión y radio por donde vives, ¿eh? No por otra cosa. No. Yo, A Soria sí que os llega. Sí, a mí sí que nos llega. Lo que pasa es que yo nunca he tenido televisión, no escucho radio, escucho música. Bien, era hora de cabrear también a los sorianos. No, en un no, programa. pobrecito. Pero les queremos un montón. He hecho programas maravillosos en Soria. Vale. Y yo a la voz. Es que me Y encanta hoy, Soria. y hoy ha Te guardas salido audio. publicado un estudio diciendo, no, totalmente en serio, No, por que hablar de sorianos. diciendo no, que los torreznos, que todo el mundo sabe que Ah. los mejores torreznos del mundo son de Por Soria, supuesto. está el que, campeonato que del es concurso. uno de los mejores alimentos y más sanos que Sí, existen. es verdad. Las Que- grasas son buenas. Que yo lo he leído y digo, bueno, Fantástico. pues ya está, a partir de ahora, Bueno, torreznos pues, para desayunar. Luego nos tomaremos unos. No, pues espera, que quiero acabar con el tema de sí, Sociedad por Abril. favor. María Ostig, yo creo que voy a decir la tesis en este libro de Ujú. que María Ostig ni existió. O sea, no sé que habrá gente que me va a romper la cara, pero Vaya estas fotos, ¿no? bueno, Claro, sí, bueno, ¿qué que pasa? se- Que fotos de una te pueden señora. dar Fotos de una señora con pelo largo y Ya. ya está, ya es María Ostig, cuidadito. Estoy en ello, ¿eh? Entonces, este libro de Sociedades Ocultistas, la Sociedad Abril ocupa mucho, igual que la Sociedad Thule menos, porque se ha hablado mucho de Sociedad Thule, Sí. pero hay cosas muy, muy raras y muy curiosas y que os van a, creo, interesar mucho y hacer un programa porque hay cosas realmente que os van a empatar, como decían los No, franceses, seguro, vamos, de hecho Y ya... eso que no es mi tema, porque yo soy puramente historiador, pero como tengo tanto... Bueno, por ejemplo, Himmler, el amigo Billigut, el mago de Himmler, Sí. ¿no? Que ya estoy volviéndome un experto en él, ya tengo texto... Bueno, yo no sé, ya lo dije en la otra vez, yo tenía acceso a su archivo privado de Billigut, que lo tiene un señor y me dejó, hice más de 6.000 fotos de su archivo privado de Billigut, el mago de la Himmler, que eso saldrá en el libro de Anenerve y también en el libro de las sociedades secretas. Entonces, bueno, que está todo muy enlazado, Himmler, Billigut, el ocultismo, ahí sí, a pleno, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no deja de ser curioso. Tengo que hacerte una pregunta. Dime. Como historiador en todo esto, ¿qué opinas tú de la muerte de Hitler? ¿De Hitler? Sí.
Bueno, de los 3 que quemaron el cadáver, yo conocía a 2. ¿Tú estás convencido de que, Hombre, de que murió en el búnker? Por supuesto. Además, totalmente. Así, Otto Gunche. O sea, no, por supuesto, la tesis de que le escondieron, huyó hacia otros países, saltó el charco. ¿Yo os he contado la anécdota del cura croata? No. Bueno, pues esta va a ser una No, es novedad que aquí, es un tema, porque Javier, creo que mucha que gente puede nos pregunta. interesar, ¿Qué sí, sí. opináis? Vale, ¿Hitler se ha vale. visto, no se ha visto? Vale. Ya sabes que hay muchas fotografías en Sí. zonas de Sí. Hispanoamérica que se ha llegado a ver. ¿no? Y documentos desclasificados de la CIA donde Sí. tienen confidentes que les van a llevar hasta Hitler, que vive en Bariloche. Eso es, correcto. Te quiero decir, la CIA iba detrás de Hitler Sí. en Bariloche. Sí, sí. Otra cosa es que estuviera muerto o no. Yo eso no lo Sí, sé. no, Pero Bueno, si me dejáis contar estas Por dos cosas, supuesto. yo creo que pueden interesar a los auditores, ¿no? Auditores no, a los los oyentes. Oyentes, auditores es otra historia. Bueno, primero, Otto Gunche, Heinz Linge, los 2 ayudas de cámara de Hitler, junto a Kemka, Schofer, son los 3 que quemaron el cadáver, ¿vale? Yo conocí a Gunche y a Linge y, por supuesto, le pregunté, oiga, esto, lo quemamos allí, evidentemente. Arthur Axman, jefe de la Junta General, al cual conocí muchísimo, también fue el último en ver con vida. Bueno, y entonces luego yo el tiro, es decir, que por supuesto Hitler se suicidó en el búnker de Berlín, sí o sí. He conocido a las secretarias de Hitler, a la que escribió el libro que se hizo la película esta, el hundimiento. El hundimiento, ¿no? También he hablado con ella, que estuvo allí. O sea, que yo he conocido gente que estuvo en el búnker, ¿vale? Que lo ha visto. Vale. Que oyó el tiro, lo vio. Eso primero. Pero te quiero contar una anécdota que me parece divertida. Resulta que yo trabajé en una empresa alemana, yo viví 3 años en Francia, y me dijo uno, oye, que he conocido aquí, hay uno de la empresa que dice que ha conocido a un cura en Croacia. Esto fue hace 6 años. Un cura en Croacia que tiene un cuadro de Hitler. Pero espera, que luego como deriva al otro. Bueno, digo, vale, pues me da el teléfono, le llamo, no coge el teléfono, pero me voy a Croacia. Sí que sabíamos el pueblo porque le había estado este alemán. Me costó llegar 36 horas desde Berlín hasta allí, a 3 trenes, 2 autobuses. Bueno, taxi, llegué allí y el cura no estaba. Entonces, no, porque vivía en el pueblo al lado. Al final conseguí... Oye, mira, que yo por fin consigo hablar con él. Yo hablaba en alemán, ¿no? Mire, soy Javier Nicolás, estoy averiguando, me han dicho esto, y yo soy de España. Y en ese momento cambia y empieza a hablar en español, con acento argentino, porque vivió en Bariloche. Ojo. Amigo. No, es que la historia es muy fuerte, ¿eh? Va a ser breve, ¿eh? Tampoco. No, por favor, extiéndete todo lo que necesites para estas No, historias. es que me parece la historia muy curiosa. Bueno, total, yo me quedo así por teléfono y decía, ahora voy para allí. Bueno, yo estoy en el hotel esperando y veo un cura de 1,95 m con una sotana negra, o sea, era ortodoxo, ¿no? Bueno, entonces me presento y tal, digo, ¿le puedo grabar? Lo tengo grabado esto que os voy a contar ahora. Digo, sí. Digo, mire, que me han dicho que usted tiene un cuadro de Hitler, sí, yo tengo un cuadro de Hitler. Digo, ¿y en qué circunstancia? Digo, mire, es que este es el cuadro que pintó Hitler cuando se escapó en submarino a Argentina. Digo, mira qué bien. Sí, los submarinos, los famosos Vale. submarinos que llegan a la Exacto. caleta de los loros. Digo, ¿y puedo ver este cuadro? Dice, sí. Me lleva tiene una casa enorme, o sea, es un palacio, que era de su familia, creedme, 4 plantas. Yo iba andando y con él, en la sala tras sala, no sé, había 45 salas, veo un Rembrandt, un Van Gogh, había 24 Picassos, había estatuas de, ¿cómo se llama este francés? El famoso, el del beso. Munch. No, el beso, no el grito. Ya sé Bueno, es igual, Rodin. De Rodin. Bueno, dime cualquier pintor, Goya, tenía. Digo, yo iba alucinando y yo le decía, oiga, pero esto es real. Ya sabía que sí. Sí, mi familia ha atesorado esto. Entonces, mientras él me iba preguntando de vez en cuando, ¿le gusta este cuadro? Entonces, cuando llego al final, digo, oiga, ¿y el cuadro de Hitler? Hemos pasado y le he preguntado y me ha dicho usted que era horroroso. Oiga, señor, que volvemos a la segunda sala, no sé, al segundo piso. Un cuadro de un tamaño así. Y es que era un retrato de alguien realmente con tonos rojos, espantosos, sin firmar. Digo, este es el cuadro que Hitler... Digo, ¿y cómo sabe usted que este cuadro...? Bueno, primero, yo ya le digo a usted, yo no me creo... Está grabado todo esto, ¿eh? Yo no me creo primero que se escapara, porque yo bueno, pues... ¿De dónde, cómo ha llegado usted a...? Y entonces me dice, me lo dio una de sus hijas. Hostia, ella me deja ya... Uf, a ver, me senté, a ver, explíqueme esto porque no... Y dice, sí, mira, yo he sido cura, pues hablo español, en Bariloche, y entonces allí me dijeron que estaban las 2 hijas de Hitler. Digo, dos hijas. 2 hijas. Con Eva Braun, ojo. Hombre, claro, ¿con quién va a ser? Claro, o sea, Bueno. que él se escapó en el submarino con Eva Braun.
Y me dice, y yo he conocido a una de las dos porque la otra ya se murió, yo fui su confidente personal y antes de morir me regaló este cuadro. Y yo he visto la tumba de Hitler, de Eva Braun y de su primera hija. Y tú desmontado. Yo ya me Dice, yo bueno, un poquito ya- a cuadros y entonces, bueno, le dije, pues muy bien. Tengo la foto del cuadro que la quiero publicar probablemente, no sé, no sé en dónde meter esta historia, de cuál de mis libros, porque también es inédito ese cuadro de Hitler y esta historia que os acabo de contar la quiero meter Bueno, no sé haz dónde. una historia de tus viajes. Como hago la historia de mis viajes. Claro. Una Un libro de tus enciclopedia. viajes, sí. La Antártida, que Miguel Serrano me da un mensaje para el Führer en la Antártida. En la Rumanía de Ceausescu tengo muchos problemas. En fin, mi vida es bastante complicada. Pero bueno, sí, no sé. Pero lo quiero meter en algún sitio. Entonces, quería aportar este ¿Y testimonio. qué puede ser ese cuadro? A ver, primero no está firmado por él. Segundo, a ver si conocéis la grafía de Hitler, o sea, cómo pinta. Eso no tiene nada que ver con ninguna. Pero él me decía, no, claro, porque usted piense que acaba de derrumbarse Alemania, él está huyendo de Alemania, de Europa, y está dramatizado, y lo que sale es ese cuadro. Y dice, probablemente sea un autorretrato. Digo, no sé, chico. Hombre, a ver, yo Esta es la historia. yo de Hitler lo que conozco son acuarelas. Mm. No sé en qué cómo estaba pintado ese cuadro, si al óleo, la acuarela. Esto no lo sé. esto era óleo. Él también Claro, pintó óleo. Yo ese solo, cuadro yo solo he visto Vale, no, él acuarelas. pintó óleos. Y luego pasa una cosa. Si esta historia fuera real, y yo soy de los que pongo en duda que Hitler muriese en el búnker, Vale. lo pongo en duda. Vale, ¿no? sí. Obviamente lo habría pintado un Hitler ya no solo anciano, sino que además tiene unos problemas de Parkinson brutales, con lo cual Totalmente. es complicado que saliese nada que pudiese incluso Vale. compararse con un cuadro de los que hizo durante su época de Viena, ¿no? O incluso esos bocetos que la verdad es que creo que alguno queda que hacía con Albert Speer cuando diseñaban Germania y la cúpula del pueblo, ¿no? Que sí que se conserva algún boceto. Correcto. Hombre, obviamente no podemos decir que fuera un genio de la pintura, pero bueno, desde luego mejor que yo dibujaba, ¿no? Ojito, veo que conoces pocos cuadros de Hitler. Era como pintor, cuidadito, mejor que Churchill. ¿Sabes que Churchill también pintaba? También. Churchill era un desastre, o sea. Pero Hitler tenía... No, un día os voy a traer... Sí, lo que pasa es que yo no sé, claro, comparándolo con todos los cuadros que has dicho que tenía este hombre, este cura en su casa, hombre, yo no sé si podemos compararlo con Rembrandt o con No, por supuesto. Pero que no era mal pintor, ya te digo. No, a ver, lo que pasa es que es verdad que le gustaba mucho la pintura de edificios, ¿no? De arquitectura. Sí, claro. No, pero era bueno, de verdad. Mira, uno de los libros prohibidos en Alemania, ojo con lo que voy a decir, es un libro que salió sobre obras de Hitler. Cuadros. ¿Y por qué? Si Pues es porque- un libro de arte. Ya, pero como tú no puedes asociar Hitler con algo bueno, Ya. dices, ostras, qué bonito, ¡hala, qué bonito esto! No puedes. ¿En Polonia ocurre Prohibido. lo mismo? En Polonia, sí, en Polonia Sí, también lógico, está. A ver, ahí está Auschwitz, entonces tienen es que lo de Polonia, sabes que es un estado que aparece, desaparece, que es la Prusia, además es lo más alemán de lo alemán, es Polonia, precisamente, es la Prusia. Bueno, y ahora en la mitad en Rusia, ¿no? Y en los países bálticos. Ahora acabo de volver de Riga, yo que he estado... Oye, ¿y qué pasó semanas. al final con la propiedad y los derechos de Mein Kampf, de la lucha? De mi Bueno, lucha. A ver, Porque ahí hubo un debate Sí. porque cuando se habían liberado, claro, ¿quién se queda los derechos de este libro? él cedió los derechos Con las al ventas. Estado de Baviera. Mm. Y entonces el Estado de Baviera dice que lo prohíbe, claro. Entonces desde el 45 hasta hace... Ya llevan 10 años, ¿no? Que ya se ha podido... Sí, se sí, sí, liberó, sí, ahora sí, ya sí. se puede publicar, ahora es legal. Ujú. Era el Estado de Baviera que decidió no... Y se edita en Alemania por primera vez. Claro, pero el los que tenga los volúmenes, derechos, ahí tienen... Mucha pasta. Sí. Sí, pero Que se agotó el libro en una semana. Pero es en Alemania, porque yo tengo alguna edición Sí, española claro, aquí claro, de no. los 70-80. Claro, o sea. aquí hay- Los que creo que por quieras. aquí hay Sí, una. sí, en por eso. Argentina, en Chile, Sí, en sí, Colombia, sí. sí, no, solo en Alemania y en alemán, o sea, la versión original, sí. Sí, pero es curioso porque a mí, que lo he contado alguna vez, ¿no? Me gusta mucho la militaria y colecciono Ujú, pues principalmente de la Segunda Guerra Mundial cosas. ujú. Obviamente todo lo que tenga una esvástica ya vale 3 o 4 Ah, no, veces sí, más sí, que sí. lo que no lo tenga. Correcto. Y alguna vez hablando con anticuarios alemanes, que normalmente venden por internet porque son las tiendas físicas, no lo pueden tener. No puedes. Yo me acuerdo un día que a Klaus Bastek, que es un anticuario de allí, creo que es de Múnich además, le pregunté, oye, digo, macho, siempre que sacas artículos de las SS, digo, no es que yo los vaya a comprar porque el precio que tienen No. es brutal, digo, pero ya los sacas como vendidos, ¿no? Saca un catálogo, lo sacaba hace tiempo. Y me dice, sí, porque yo tengo orden de clientes rusos y americanos de que absolutamente todo lo que salga de las SS
se lo venda al precio que yo estime. ¿De dónde saca...? ¿Qué estimación de precio suelen...? Pues mira, una guerrera, por ejemplo, de un oficial de la guerrera? Para que la gente lo Una entienda. guerrera es la americana del uniforme de las SS, pues como lleve una cruz de hierro de segunda, o como lleve una cruz de hierro de primera clase, por ejemplo, y el spangle de repetición de la segunda y tal, pues te puedes ir tranquilamente a 25 o 30 mil euros. También depende del estado de conservación. Una guerrera, sin embargo, de la Wehrmacht, aunque lleve condecoraciones, pues va a bajar mucho el precio, ¿no? Pero todo lo que sea original... Las condecoraciones también valdrán una pasta. Bueno, pues condecoraciones, fíjate, yo cuando empecé a coleccionarlas, me acuerdo que las cruces de hierro de segunda clase costaban, en un estado aceptable, costaban unos 75 euros. Ahora ya por menos de 140, 150 no las encuentras. Y luego depende pues de lo raro de las condecoraciones, ¿no? Yo, por ejemplo, he llegado a ver y en páginas y en anticuarios, que sé que además son validadores y autentificadores de estas condecoraciones, porque obviamente hay mucha falsificación, que por ejemplo las cruces de hierro de caballero, que son las que van colgadas al cuello, simplemente la cinta ya ronda los 5 o 6 mil euros. La cinta, ni siquiera la condecoración, ¿no? Y ya no te digo si, por ejemplo, te encuentras, que yo he visto solo a la venta un par de veces o tres, pues una cruz de caballero con hojas de roble y espadas. Bueno, lo que se quiera pagar. Eso ya Eso directamente subasta, ¿no? eso directamente va a compradores muy específicos que ya los anticuarios saben quiénes son y dicen, oye, mira lo que he encontrado. ¿Por qué? Porque los anticuarios, yo le preguntaba a este hombre, ¿no? Que cruzamos algunos correos. Él me lo decía, no, si a mí quien me lo vende todo son las familias. Ah, no, claro. Que se muere la abuela y entonces ya podemos coger el baúl del abuelo, los hijos no ver lo lo venden, que pero hay, los nietos sí. ver lo que hay y dicen, madre mía, si está aquí, y ahí desde donde lo sacan lo que está en buen estado, ¿no? Luego está toda la militaría de trinchera que se llama, que bueno, pues ya es lo que se va encontrando por los campos de batalla, que Alemania está plagado. Pues nosotros nos queda poquito de programa, pero Javier, una pregunta. El otro día hicimos un programa sobre el tren del tesoro nazi, desaparecido ahí en Polonia. ¿Hay noticias de ese tren, de si pudo existir o no? Ahí está. Primero hay que plantearse si existió el tren, ¿vale? Y después si se fue ocultado o no. A ver, el tema de los tesoros. Yo tengo en el libro de la Nenerve que estoy preparando, este voluminoso, tengo una carpeta solo dedicada a todo ese tema, ¿no? A los tesoros, a las obras que robaron o no robaron, en fin, a todo esto, que hay mucha fantasía, muchísima, de verdad. Por ejemplo, Goering, que siempre se le ha acusado, tú no sabes, aparecieron las facturas de que compraba cuadros, compraba muchísimos cuadros. Entonces lo de robar, esto hay que ver, porque, bueno, esto podríamos hablar de otro programa, porque los americanos, cuando entraron a saco en Europa, se llevaron todo. O sea, lo de Monument Men, ellos son los que robaban. Y no solo robaban, cuando entraron en Italia, ya organizaban subastas en Estados Unidos con anticuarios de las piezas que iban robando de Italia. O sea, sobre la marcha, o sea, muy fuerte. O sea, que cuidadito con este tema. Y si no, a ver, el British Museum de British tiene muy poco. Ya, bueno, sí. Y el Louvre, perdóname, tiene ahí las cosas de... Bueno, Sí. O sea, que, Bueno, ya has tocado un tema, yo creo que como considerar a los británicos piratas directamente. Ah, hombre, claro, Bueno, es es que son parece, los reyes del parece que expolio, solo ¿no? sean los nazis los que expoliaron. Cuidadito, porque todo el mundo ha expoliado. Y también ellos, los nazis, por supuesto. Pero todo el mundo y mucho más los otros. Sí, pero También, fíjate, hay una diferencia que yo creo que es bastante fundamental, y es que, como tú bien has dicho, muchas veces estos expolios, empezando por todas las tumbas egipcias, Partenones, el Partenón de Grecia, muchas veces iba el arqueólogo del país que fuera para venderla. Sin embargo, y eso nos lo explicaste yo creo que la otra vez, y así lo recordamos, la propia Anne Nerve tenía una especie de división de historiadores y tal que iban casi en primera fila, pero es que lo que conseguían salvar, porque muchas veces entraban en una casa que estaba medio destruida, lo que conseguían salvar era del Estado. O sea, eso no era para vender ni para lucrarse. Era para museos futuros, claro. Ahí hay una diferencia curiosa y abismal. Porque había órdenes desde lo más alto de el arte se conserva, porque Por además supuesto. como tenías a Hitler y a Himmler que les encantaba el arte, pues bueno era y a Goering. Prohibieron dentro del arte también sus épocas.
estaban prohibidas. Claro, eso entraba dentro de la propaganda y del pensamiento el surrealismo, y de la creo que el censura, surrealismo ¿no? quedó Pues completamente censurado. la censura que también ellos ejercían, ¿no? ¿Cuál es el arte puro, el arte digno y cuál es el arte degenerado? ojo, pero el bueno, la también de eso degeneración podríamos del arte. hablar. Sí, pero el arte degenerado, el Entartete Kunst, la famosa exposición, Eso que es. fue una exposición. Primero, la frase Entartete Kunst fue una creación de un judío en la República de Weimar, de entrada. Pero después, yo tengo enciclopedias de la época nazi y sale arte moderno, ¿eh? O sea, que no es que estuviera prohibido, ni muchísimo menos. Cuidadito con ese tema también, ¿eh? No, es que, a ver, es que todos nos vemos siempre con tópicos y con lugares comunes. Claro, pero para eso te preguntamos a ti. No. Para ver si esos tópicos son reales Sí, o sí. que No, es verdad. y yo que estoy convencido que el tren está en el túnel porque el gobierno de Polonia ha dicho que algo hay, viene Javier y nos dice, pues igual no existe que el puede tren. ser. A ver, todavía no lo he investigado ese tema, ¿no? Entonces, hasta que no lleguen los de Escucha, Odyssey, no. que igual abren al final el túnel porque ahora estaban, me parece que lo último que hablamos, ¿no? Es que estaban los zapadores del ejército por si había, pues, claro, bombas y tal. claro. Y que igual lo abren y efectivamente hay un tren cargado de carbón o de lingotes Sí, de sí, tungsteno, sí. ¿sabes? O de calaveras. sí. Vete tú a saber. Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que hay muchos miles de obras de arte y ahí está el Salón de Ámbar, que es para mí el santo grial de es que las piezas de arte que no ha aparecido, claro. que a saber dónde está. Y Pues una se cosa dice es que se hundió con el barco el Gustloff. También se ha dicho. pues ¿no? mira, Con ya Gustloff. tenemos otro sitio al que ir a bucear. Y eso está ahí, el barco. ¿Ese Nunca dónde se ha se investigado. hundió? En Danzig. ¿Ah, sí? Danzig. Sí. No, Y además con está al lado, cerca de la frontera, pero nunca han dejado, y ahí están los... ¿Sabéis qué? Yo pregunto a cualquier oyente, oye, la tragedia naval más... el Titanic. Bueno, pues en el Titanic murieron, ¿qué? ¿1.000? 1500, sí. 1.500. En el Gustloff murieron cerca de 10.000. Y además eran heridos, 10.000. estaba a tope. Heridos. Oye, nunca Mujeres, hemos hablado de este ancianos, barco. el Wilhelm Gustloff, muy interesante. Y lo hundieron cuando ya estaba acabando la guerra, Dresde. Tú le preguntas, oye, el bombardeo más grande del mundo, Hiroshima y Nagasaki. Pues entre Hiroshima y Nagasaki murieron ¿cuántos? ¿100.000, 150, Sí, por ahí. 200? En Dresde murieron 500.000. Y también eran heridos, mujeres y niños. O sea, que los tópicos, bueno, en fin, es que hay para hablar de ese tema, madre de Dios. Pero bueno, es lo que hay. El del barco me parece espectacular. Bueno, yo le tengo que hacer una pregunta a Javier antes de que nos despidas porque te veo ya con las intenciones. Con cara de despedida, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Yo es la primera vez que conozco a alguien que ha conocido a Kaldonich. ¿Vale? Casi nada. Mira, lo bueno es que estamos en un programa que se puede hablar de lo que quieras. Claro. Y yo sé que no le preguntaste, pero ¿qué hay sobre ese Shangri-La que la Kriegsmarine había construido para el Führer inexpugnable en los confines del mundo? ¿Qué hay de cierto? Primero, en ese cable o en ese telegrama, porque yo incluso al principio cuando empecé a estudiar todo el tema de la base en la Antártida, a raíz de leer el libro de Felipe Botalla y tal, yo incluso puse en duda, ¿no?, que existiera ese mensaje porque realmente yo no lo he encontrado. Que ahora nos dirás tú si es cierto o no. Y luego, ¿qué posibilidad hay de que realmente existiera no una base científica, porque sí que se conocen las incursiones que hicieron, ¿no?, la New Swabenland, por ejemplo, y tal, pero eran científicas, pero qué posibilidades hay de que realmente existiera una base militar aprovisionada por submarinos? Porque yo he estudiado mucho el tema de los U-Boats y hasta los tipo 21, que son los que realmente son submarinos, lo demás son barcos sumergibles, ¿vale? Era incluso muy complicada que, por ejemplo, los 7C, ¿no?, los famosos submarinos de las manas, llegar tan lejos. que se manejaran bien en esas aguas, por mucho que lejos llegarían porque iban por la costa de África o por Argentina repostando y tal, no, pero por el tema de las condiciones del mar y sobre todo las temperaturas para la tripulación, ¿no? Es que, ojito. A ver, yo conocí a Denis en el año 79, yo tenía 18 años. Y fue el primero que además que conocí, de todos. Dije, voy a ir pues a llegaste alto, ¿eh? Gracias a eso, él me presentó a todos. Bueno, yo conocía a casi todos los que sobrevivieron en Nuremberg. Bueno, es igual. Denis, pues yo no es igual, ¿no? Pico a la puerta y veo... Era un tío altísimo y me abre la puerta a él. Yo me quedé como muy pasmado. Yo no hablaba alemán entonces, yo hablaba inglés, francés. Y digo, mira, es que vengo de España, pase. Entonces tomé un té con él y le entrevisté. Lo que pasa que yo en aquella época ni sabía lo de la Antártida, ni lo de la Nenerve, ni nada de nada. Le entrevisté pues básicamente sobre el final de la guerra, sobre todo me interesaba mucho lo del 8 de mayo y tal. O sea que con él de ese tema no hablé. Yo me he escrito con él, tengo una veintena de cartas con Denis, ¿no? Tampoco porque eran aquellos años, vale. Pero después,
a ver, aunque tú me has dicho que soy especialista en Segunda Guerra Mundial, soy especialista en el Tercer Reich. El tema bélico me interesa menos. A ver, sí que sé, claro está, porque te toca, ¿no? Pero entonces, lo del tema de la Antártida, yo he estado en la Antártida y he visitado más de 25 bases científicas. Y yo siempre preguntaba, ¿no?, a los alemanes, oye, estos son temas que nadie sabía nada. Allí in situ, ¿vale? Yo di una conferencia en la Antártida, incluso sobre estos temas, o sea, en la base chilena. Bueno, la cuestión, in situ, aquí nadie me dice nada. Conozco a Miguel Serrano, que es el que más ha fantaseado sobre ese tema. Sí. Y él estaba convencido que sí, ¿no? Bueno. Entonces, el famoso telegrama cable o lo que fuera, yo creo que es falso. Creo que es falso. Pero como ahora en el libro de la Nerve que estoy investigando tengo mi carpetita de la Antártida, porque la tengo, y voy metiendo, todavía no lo he investigado, pero sí que te contestaré el año que viene cuando me meta con esos temas. De todas maneras, le podéis preguntar a Felipe Botalla después, que él sabe mucho de estos temas. Calentando en banda. Sí, a Felipe le preguntaremos, porque además, como soy también fan suyo, pues vale. Bueno. Bueno, señores, oye, es que es un programa que no tendría fin, porque la verdad es que si fuese ahora mismo en directo habría preguntas y preguntas y preguntas y preguntas hacia ti, sobre todo con un micro abierto donde no hay problema de poder hablar de nada. Es lo bueno que tiene el podcast. Mira, vamos a hacer una cosa hacia Manuel Quesada. Bueno, como es buen amigo, lo que vamos a hacer es, en las redes sociales de Abismo, en Instagram, vamos a sortear un libro de Eckhart y otro libro de El Putsch de München. Y lo meteremos esta noche. Esta noche, y haremos el sorteo una semanita entera, que es lo que dura, que la gente lo que tiene que hacer es, en la publicación, habrá 2 publicaciones, una de cada libro, poner su @ su nombre, y entonces luego las maravillosas inteligencias informáticas decidirán quién es el ganador. Muy bien. Así que me parece muy interesante el poder leer estos compendios y muchos más, ¿eh? Bueno, es que estamos deseando el de la Nerve completo. Que luego no nos vas a dar cuerda, ¿eh? Con el de la Nerve, a decir, bueno, eso, lo que os interesa aquí no está. Pero no sabemos, oye. Pero el otro sí. Sí, el de las sociedades secretas, esa sí que hay mucha tela. El otro sabes que vas a palmar tú. No, lo sé, porque no soy especialista, pero bueno. Pero tengo documentos. Y te va a sorprender a ti mismo también. No, seguro. Seguro. Bueno, yo creo que ha sido todo por esta noche. Importante. Vamos a poner la música esta que tenemos así de final, porque si no me dirán, hay que acabar siempre con la misma música. Por supuesto, porque además cada temporada... ¿Es la misma que la del principio? No. Acabamos con esta maravilla. Johnny Cash, ¿qué tal? Bien. ¿Te gusta? Bien. Sí. ¿Qué música escuchas tú? 99% lo que llaman clásico y ópera. Maravilloso. Pero Frank Sinatra, los crooners, jazz, también. Los grandes. Jaime, estamos en temporada de esquí, pretemporada de esquí. Ya sabes que... ¿Te gusta el esquí? ¿Has esquiado? Sí, he esquiado mucho en mi vida. ¿Sí? ¿Vienes por Aragón? De vez en cuando, sí. Pues tienes que venir más. Bueno. Que tenemos unas pistas maravillosas. Si hay nieve, claro. Bueno, ya está todo bastante expolvoreado desde la altura. Los llanos del hospital ya están abierta la pista de fondo. Y ahora pues hay que iniciar ya el calentamiento también de cañones. Y aquí pues tenemos toda la zona de Valdrinares, Javalambre, Formigal, que es una de las más grandes que tenemos ahora mismo en Europa. Y luego Cerler, Astún, Candanchú y Panticosa, que va conjunto ahora con Formigal. No quiere decir que sea el mismo sitio, hay que cambiar de valle, pero también es interesante. Así que animar a todos a que vengan a esquiar aquí, que las vacaciones de nieve son muy bonitas, ¿verdad? Y lo relajante que es. Y lo que nos traslada también a estos tiempos, a estos momentos. Hombre, es que no hay nada mejor en el mundo, pero nada... Estamos hablando del ice antes. Navidades alemanas. Que tomarse un chocolate en una cabaña de madera delante de la chimenea leyendo un libro de estos, O sea, hay que decir, ya puede venir un inspector de Hacienda que yo no me muevo de ahí. Bueno, pues nos los llevamos y nos lo vamos al Pirineo con esto. Y los vamos leyendo con la chimenea mientras vemos nevar. Mientras nevar, es que siempre nieva a 0 grados, -1, +1. Cuando nieva nunca hace frío, es muy interesante. Dice la gente, ¿nieva? ¿Qué frío? No, cuando nieva no hay frío. Correcto. Después es cuando viene el frío, pero cuando nieva es la temperatura para mí perfecta. Ese sonido acolchado que crea un silencio maravilloso donde no hay ni un solo eco. Y son momentos mágicos y maravillosos. Javier Nicolás,
enhorabuena. Gracias. Una vez más, por estas lecciones que nos das de historia. La historia, antes lo has dicho antes del programa, dice, parece que haya tapujos, ¿no?, en hablar de este tema, ¿no? Se puede hablar de todo, pero parece que cuando hablas de la Alemania nazi, cuando hablas del Tercer Reich, es como, ¿se puede hablar de esto? ¿O debería de estar prohibido hablar de esto? Correcto. Así que gracias por ilustrarnos, gracias por animarnos, y te esperamos con Anerve y te esperamos con un libro que te va a costar una cena, ¿eh? No, ya lo sé, soy consciente. Bueno, muchas gracias por invitarme y hasta la próxima. Gracias a ti. Jaime, un abrazo. Hasta la luego. próxima. You can run on for a long time, run on